Bueno, el presente video es presentado por Juan Camilo Neiza, estudiante de Ingeniería Forestal asociado a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia. El presente video habla sobre el artículo llamado Manejo de la sombra de árboles multifuncional en paisajes agroforestales tropicales, el cual es un artículo de revisión del 2011. A modo de introducción, en este artículo se revisa el papel de los árboles sombras asociados a la agroforestería tropical en cultivos de cacao, Theobroma cacao, el cual busca un equilibrio entre las necesidades humanas y ecológicas. Además, se busca destacar los potenciales beneficios ecológicos y económicos de la gestión adecuada de los árboles sombra y proporcionar recomendaciones para el manejo de las plantaciones sostenibles. En el artículo presente se pone un mayor énfasis en los árboles sombra de los cultivos asociados a cacao, Theobroma cacao, que en sombríos asociados al coffea arábica, ya que las investigaciones para el cacao son menores que para el café y han recibido menos atención, por tanto tienden a estar más en peligro por las prácticas de cultivo recientes para este cultivo. A modo de introducción, el cacao en su hábitat natural son árboles que crecen en el sotobosque del dosel cerrado, en bosques tropicales, comúnmente en suelos aluviales y ricos en nutrientes. Además de esto, la conversión de bosques tropicales y la intensificación de la agricultura o la ampliación de la barrera agrícola hace que estos sean los principales motores para la pérdida de biodiversidad tropical y los servicios asociados a este ecosistema. Algunas características del cacao y del coffea arábica se encuentran en este cuadro, en donde mencionaremos que el hábitat original de Theobroma cacao se encuentra en el sotobosque de bosques tropicales sudamericanos. Cuenta con una altitud óptima de 0 a 400 metros sobre el nivel del mar, pero se puede encontrar hasta 1200 metros sobre el nivel del mar. También encontramos que el valor para la conservación de las plantaciones es variable, el cual tiende a ser alto, pero tiende a disminuir a medida que pasa el tiempo. Los polinizadores del Theobroma cacao son mosquitos, y los 5 principales países productores en orden decreciente son Costa de Marfil, Indonesia, Ghana, Nigeria y Brasil. Además de esto, cabe mencionar que la producción mundial del 2008 en millones de toneladas fue de 4.3 millones de toneladas de Theobroma cacao. Adicionalmente, en la parte derecha encontramos también datos para Coffea arábica y para Coffea robusta, en donde se destacan que los 5 principales países productores de coffea arábica son Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia y Perú, con 6.4 millones de toneladas año. Y para la coffea robusta, la producción es de 1.6 a 2.1 millones de toneladas, esto para el año 2008. Algunos métodos de sombrío encontrados son el cacao con sombra agroforestal, los cuales es una asociación entre Theobroma cacao y árboles sombra naturales. También encontramos cultivos sin sombreado a plena exposición del sol, y los cuales son tratados con herbicidas. También encontramos para árboles jóvenes de Theobroma cacao una especie de tienda, el cual crea sombra para árboles pequeños de cacao. Y posteriormente encontramos una asociación de cacao con la especie Erythrina poepigiana, la cual es una leguminosa. Además, también se revisa la literatura. En la literatura, en este artículo, sobre los beneficios de los árboles sombra en las plantaciones de cacao y el papel en el contexto del paisaje.
Encontramos que en teobroma de cacao se han encontrado ciclos de auge y también caídas en la producción del cacao. Esto debido a que cuando los árboles de cacao maduran, la eliminación de los árboles sombra aumenta. Esto hace que a corto plazo el rendimiento aumente. Pero sin embargo, cuando los árboles tienen tienen una edad de 25 a 30 años, en plena exposición genera una disminución de rendimientos creciente de rendimiento, lo cual hace que las plagas tengan un crecimiento exponencial y lleven a los agricultores a que no sea viable estos cultivos, lo cual lleva a abandonar las plantaciones existentes. Esto se hace porque solo se piensa al corto plazo, en un rendimiento a corto plazo, pero se omite la parte del largo plazo. Lo que se debería hacer es que en lugar de la tala de árboles de sombra se debería mantener altos niveles de sombra en las plantaciones jóvenes de cacao y se debería realizar un aumento gradual de la poda de los árboles. Cuando estos árboles vayan creciendo, los árboles de cacao se van realizando podas en el sombrío. Esto generaría que fuera una estrategia de gestión sostenible y realista, ya que esta práctica de conservación de diversidad se aplica en empresas en Bahía, Brasil. En el largo plazo y a una gran escala, el auge del cacao en todo el país puede ser guiado al abandono debido a la incapacidad de controlar plagas y patógenos, como ha sucedido en países como Brasil y Malasia. Además encontramos que el cacao sin sombrear puede degradarse rápidamente y al momento de tratar cacao sin sombrear necesitamos del uso de insecticidas y plaguicidas para poder tener los rendimientos que se esperan. Esto se ha dado en países como Ghana. Por lo tanto, algunos agricultores han decidido manejar el sombrío, los árboles de sombrío en los cultivos de cacao. Esto ya que permite el control de plagas de insectos y hongos, lo cual explica por qué no tuvo una una gran aceptación la medida que tomó el gobierno de Brasil en Bahía, ya que intentaron adoptar paquetes tecnológicos con productos agroquímicos para los agricultores, pero los agricultores no aceptaron o no recibieron con buenos ojos esta campaña, ya que ellos sentían que manejando árboles de sombrío podrían controlar las plagas de insectos. En este diagrama encontramos un esquema de la cubierta, de la pérdida de cubierta de árboles de los sistemas de cacao agroforestales, donde en verde oscuro encontramos árboles naturales. En verde claro encontramos plantas jóvenes sembradas de cacao y en rojo y azul encontramos árboles sombra útiles como frutales. Entonces, en la parte de arriba, en el primer cuadro, encontramos árboles naturales. En la segunda parte, en el segundo cuadro, encontramos que debajo de estos árboles se han sembrado plantas jóvenes de cacao. En la tercera parte se ha reducido el sombrío, en los cuales podemos ir hacia la parte derecha, donde se pueden en la reducción de estos árboles de sombrío se reemplazan árboles sombra como frutales, los cuales pueden servir como renovación para los árboles de sombrío y generar mejores entradas económicas, ya que al mediano y al corto plazo van a haber otros ingresos económicos aparte del cacao. También encontramos que hacia la parte izquierda lo que se decide es acabar con todo el sombrío y dejar solo cultivos de cacao.
La diversidad de endófitos en las hojas se encuentra gracias se ha encontrado gracias al sombrío en los cultivos de cacao y permiten que estos endófitos sean los principales antagonistas de patógenos del cacao, lo cual permite limitar el daño de estos patógenos y recibir mejores rendimientos. También se sabe que la dependencia de insecticidas y fungicidas son factores de alto costo, en los cuales en Indonesia representan un tercio total del costo operativo, en los cuales se incluye los fertilizantes, pesticidas y mano de obra en las plantaciones de cacao. Además, encontramos que otra desventaja de la pérdida de sombra es el aumento de las malas hierbas, los cuales se vuelven competitivas con el cultivo de cacao cuando éste es joven. Además, encontramos que, a modo de conclusión, los agricultores con aversión al riesgo, con miedo al riesgo, en sistemas agroforestales evitan la vulnerabilidad a largo plazo. Por eso mantienen árboles sombra como un seguro contra brotes de plagas de insectos y otras amenazas, en vez de tomar una estrategia para maximizar rendimientos a corto plazo, pero que a largo plazo los va a afectar. También encontramos algunos beneficios de los árboles sombra en las plantaciones de cacao, como son que en agrobosques bien manejados, la gran parte de la madera de los árboles sombra producidos anualmente se utilizan como leña. Esto puede generar una reducción, esto genera una reducción en la presión de la madera. Además, encontramos que también la madera de los árboles sombras se puede generan ingresos económicos y como en Indonesia representa en promedio el 7% de los ingresos totales de la parcela de cacao. Pero este porcentaje de ganancia puede ser mayor, el cual puede alcanzar hasta 60% para las parcelas agroforestales mixtas. Los beneficios de árboles sombras en la fertilización. Los árboles sombra en sistemas agroforestales de cacao tienen raíces mayores, los cuales pueden llegar a una profundidad de 2 metros, mientras que los árboles de cacao muestran un sistema de raíces más superficiales, lo cual hace que los sistemas agroforestales con sombra tengan un potencial de una red de seguridad, los cuales permiten recuperar nutrientes que se están moviendo hacia abajo del perfil del suelo por, por fuera de las raíces del alcance de raíces de cultivo de cacao, de plantas de cacao. Además encontramos que en Ghana, en estudios que se han realizado en el país de Ghana, la captación de nutrientes en árboles de cacao y la biomasa aumentaron bajo el dosel con árboles sombra. Estos comparados con monocultivos, los cuales han pasado de 43 a 80%, de 22 a 45% y de 96 a 140% en nitrógeno, fósforo y potasio. Otros beneficios encontrados por los árboles sombra es que juegan un papel importante en el control de la erosión, ya que protegen el suelo contra el impacto de la lluvia. Esto hace que se reduzca la velocidad en las precipitaciones y se evite la erosionabilidad por splash. También hace que se cree una rugosidad en el terreno y permite mayor infiltración de agua, así permitiendo el aumento del tiempo de concentración en las cuencas. También encontramos que en Indonesia en monocultivos de maíz, realizando una conversión en agrocultivos de cacao, aumentó en el suelo las reservas de carbono orgánico. Además, se debería pensar como estrategia que si los bonos de carbono se dirigen hacia más sistemas agroforestales sostenibles, habría un aumento en los beneficios de ingresos para los hogares y en especial para las personas más pobres, permitiendo tener entradas por concepto de bonos de carbono, madera que se obtendrá
de los árboles sombra y de los cultivos de cacao. Algunas prácticas para la gestión de los árboles sombra es el valor ambiental de estos árboles, el cual proporciona su estructura semejante a un bosque. Estos también tienen un valor económico y social para reducir la vulnerabilidad de los hogares a las inclemencias del clima, permitiendo reducir los brotes de plagas y en algunos puntos afrontar algunas caídas de los precios y la inseguridad alimentaria, permitiendo aumentar rendimientos a corto plazo mediante la eliminación de sombra, pero pueden reducir pero pueden reducir los rendimientos a largo plazo. Una práctica de gestión para los árboles sombra serían también los pagos por servicios ecosistémicos, en el cual se paga una prima por el cacao cultivado bajo una capa de árboles sombra diversos, los cuales ayudarían a aumentar los beneficios económicos y estos generarían unos incentivos para los agricultores para mantener cultivos bajo la sombra. A continuación encontramos 6 lineamientos para el manejo de árboles sombra en agroforestería tropical, en los cuales se necesitaría una inversión para estimular y educar a los agricultores locales sobre los diversos servicios prestados por los ecosistemas. Y encontramos en el numeral 1, un lineamiento sería conservar o generar una capa diversa de árboles sombra en combinación con árboles naturales con especies de diferentes usos. Pueden ser leguminosas o maderables, los cuales permitan fijación de nitrógeno, producción de madera y obtención de productos forestales no maderables, lo cual permitirían una mayor gama de ingresos para los cultivadores. Además, se debería, como segundo punto, se aconseja que no se debe retirar los árboles sombra, al contrario, se debe permitir altos niveles de sombra para plántulas de cacao y árboles jóvenes. Y paulatinamente, al momento de ir creciendo los cultivos de cacao y reduciendo la sombra, pero no a niveles tan críticos, ya que cuando se venga el rejuvenecimiento del cultivo, vuelvan a crecer los árboles sombra y este proceso no sea tan demorado y no haya tanta inyección de capital. Un lineamiento sería reducir la pulverización de herbicidas y fungicidas e insecticidas para proteger la biodiversidad funcional en los cultivos de cacao. Un cuarto lineamiento sería mantener los bosques naturales en las proximidades de los cultivos agroforestales para permitir a las especies forestales corredores biológicos y reducir los niveles de crecimiento de plagas y ataques por hongos o insectos. El quinto lineamiento sería implementar incentivos permitiendo alentar a los agricultores para mantener una cobertura de sombra en sus cultivos. Esto sería por medio de pagos por servicios ecosistémicos, financiaciones de captación de carbono y medidas como certificación de cultivos amigables con la biodiversidad o sistemas de producción orgánicos. Y como sexto lineamiento encontraríamos que optimizar la gestión del dosel de la sombra, combinarlo con una alta biodiversidad y permitir una producción sostenible de cultivos con alto rendimiento. Bueno, esta es la bibliografía. Acá encontramos el estudio en el cual se basó este video y algunas fuentes consultadas para realizar esta exposición. Bueno, muchas gracias.